Y le agradezco mucho Dulce María Sauri, que además dirigió al PRI después de la derrota del 2000. Es decir, en ese momento se hablaba del fin del PRI, pero la verdad era que era un PRI muy poderoso, tenía muchísimas gubernaturas, en fin, pero bueno, en ese entonces fueron de las primeras veces que se hablaba del final del PRI. Estamos en una situación muy distinta. Dulce María Sauri, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. ¿Cómo estás? Muy bien, Denise, a tus órdenes. Pues nada, un espectáculo nos pareció, digo, por supuesto fue una reunión en privado, lo que salió a relucir, nos han contado muchos la conversación, pero pues parece que el resultado es poco promisorio para el PRI, ya en una situación de por sí dramática, pero con este desenlace de un dirigente muy cuestionado, efectivamente seguramente perseguido también, porque pues desde Campeche es muy clara la utilización del poder también para hacerle señalamientos, pero pues también decir con una larguísima cola que le pisen, pues más bien parecería un momento difícil para quienes se dicen priistas y han sido orgullosamente priistas, Dulce María. Coincido que es un momento crítico en la vida del PRI. Difícil, sí, pero quizá las condiciones que rodean este momento lo hacen aún más complicado de otros que hemos pasado anteriormente. La reunión de ayer se solicitó para hacer una reflexión profunda ante la situación que vive el PRI, así decía la carta que firmaron los presidentes que llegó al Comité Nacional y que en respuesta pues fue el encuentro de ayer. Quiero decir que dentro de las formas priistas, nuestras formas educadas, sin que nadie levante la voz, se hicieron cosas muy, muy duras, empezando por el hecho de que hay circunstancias muy preocupantes por los resultados electorales, porque no solo se trata del triunfo en Aguascalientes y el triunfo en Durango, sino también cuántos votos del PRI contribuyeron al triunfo en Aguascalientes y cuántos en Durango, y cuántos votos del PRI en las otras 4 elecciones también, las que perdimos. Es decir, se requiere no solo evaluar dónde se ganó, también dónde se perdió. Y nos importa señalar que la contribución de la votación del PRI en todos los casos disminuyó en relación a 2021. Pero estos resultados electorales decrecientes también tienen otro factor muy importante para nosotros como presidentes del partido. Hay una especie, se mencionó la palabra de transfugismo, de priistas que han ido básicamente a Morena, pero también a Movimiento Ciudadano, y sobre todo el drenaje de votantes, la pérdida de Que se votos. iban como agua, alguien me dijo que se mencionó, que se estaban yendo los militantes como agua del partido. Así es, y es una realidad que hay que enfrentar, no la podemos evadir, hacer juegos pirotécnicos con las cifras electorales. Tenemos que enfrentarlas si queremos verdaderamente salvarla. ¿Y tú La crees que es segunda, salvable el PRI? Perdóname que te lo pregunte. ¿Es salvable el PRI? Déjame hacer yo una pausa. considero, Perdóname, Dulce María, te hice una pregunta y faltan 20 segundos para un corte. Te pido, por favor, que te quedes con nosotros. Vamos a una pausa y regreso. Ya volvemos. Estamos aquí atando cabos. Dulce María Sauri, exdirigente nacional del PRI, está con nosotros sobre la reunión de ayer. Nos decía que a pesar de las formas se dijeron cosas fuertes. También da la impresión, y es lo que te iba a preguntar, Dulce María, pues que es una de las últimas oportunidades de decir cosas fuertes si alguien quiere evitar que esto sea más grave. Y la pregunta era de si veías posibilidades de que el PRI sobreviva con esta, efectivamente, pérdida de militantes pues se están yendo a Morena, claramente, e incluso a otros partidos. Pero ¿qué los detendría, Dulce María? a ver, la primera cuestión muy puntual es enfrentar el 2023. O sea, y concretamente se trata de las elecciones del Estado de México y de Coahuila. No voy a abundar sobre la importancia del Estado de México en términos poblacionales, del padrón electoral, del hecho de la importancia política para el PRI, del grupo que ha gobernado ese Estado por muchos años, ¿Sí? pero simple y llanamente porque son 2 de 3 gubernaturas
recordamos que la de Durango, recientemente celebrada la elección, pues la ganó un priista mediante la alianza. Entonces, solamente por ese hecho, la pérdida más grave que ha sufrido el PRI, Denise, es la pérdida de espacios territoriales, y que se vio acentuada a partir de 2018. Ciertamente desde el 2000 viene esta situación, pero lo que sucedió en la elección del 21 y lo que puede suceder en el 23, en ese sentido, es sumamente grave. Pero también el 23 requiere decisiones muy relevantes en materia de coaliciones y alianzas electorales hacia el 2024. Recordemos que el proceso empieza el 1 de septiembre. Y allá se marca lo que planteamos ayer en la reunión con la presidencia, con el presidente y la secretaria general del partido y los coordinadores parlamentarios de las dos cámaras. Yo diría que requerimos, en primer término, ver hacia adentro de la casa. Y no solo se trata de la dirigencia nacional, se trata de revertir la exclusión de grupos, de corrientes. Alguien usó la expresión de que hay un sentido de exclusión en la dirigencia nacional, y luego la concentración de decisiones en la dirigencia nacional que se dio a raíz de una muy controvertida en las formas asamblea donde se modificaron los estatutos que le dieron al presidente todo el poder para registrar las coaliciones en todos los estados, registrar las candidaturas de todo tipo, de mayoría, de representación proporcional. Es decir, no se mueve una hoja en el PRI, en el conjunto del partido, sin la voluntad del presidente del partido. Entonces, la cuestión, cuando se dio esta situación, la pregunta fue, bueno, ¿por qué se está dando? Y la respuesta fue para evitar que vaya a haber algún tipo de deserción o de cooptación en los estados. Bueno, el mensaje lo tenemos en los resultados electorales, o cuando menos reflexionar, ¿funcionó esto o no funcionó? Creo que a todas luces no funcionó. Entonces, vida interna. Y otra cosa que también se reflexionó y se puso sobre la mesa, el PRI no ha logrado construir una narrativa que le dé identidad propia en las circunstancias en que estamos viviendo. Esto yo he tenido oportunidad de expresarlo en otras ocasiones. No solo se trata de una definición ideológica que es muy importante, saber qué somos, ya sabemos. Dulce María, perdóname, pero tengo que volver a hacer un corte comercial, ojalá te puedas quedar, dame un segundo, vamos a una pausa y ya volvemos. Estamos aquí atando cabos. Dulce María, te agradezco de verdad que te hayas quedado con nosotros. Por lo que me dices y por lo que planteas, sientes que hay una posibilidad que puede generarse algo. Es decir, tú sales de esa reunión sintiendo que va a haber más vida interna, que va a haber capacidad de enfrentar el 2023 como lo que es. Me parece una cita que va a determinar de manera contundente o definitiva el futuro de ese partido. Absolutamente, Denise. Tengo Sales una positiva expectativa, okay. Pero no lo puedo desligar del problema que tenemos en este momento con la dirigencia nacional. Es decir, y cuando digo con la dirigencia nacional, me refiero al tema del prestigio del partido, que también se trató el día de ayer. O sea, el PRI como organización política es controvertido. Se citó la cifra de distintas encuestas que muestran que hay un 55% de personas encuestadas que dijeron nunca votar por el PRI. Esta es una cifra tremendamente preocupante y es una realidad que tenemos que enfrentar. Y esto está vinculado ciertamente a lo que podemos conceptualizar como el prestigio del partido. Uh-huh. Sí es cierto que el PRI fue el creador de grandes instituciones de México, pero en el presente no hemos logrado establecer esa narrativa de por qué la gente tiene que confiar en el PRI. Ese es un problema. Pero ¿cómo lo hacemos cuando tenemos a una dirigencia nacional que está siendo víctima de una arremetida feroz por parte del gobierno de la República y particularmente el gobierno de Campeche? Tú le has dado seguimiento a esta cuestión. No es posible pensar que la gobernadora de Campeche haya durante varios meses
guardado una información y que mágicamente después de la negativa del PRI al voto de la reforma constitucional en materia eléctrica, pues haya salido ya toda esta información a la luz pública, o sea, lo que te quiere, Dulce María, lo que te decía yo es cierto, es una arremetida desde el gobierno, como también suena muy convincente todo lo que sacan, es decir, porque para esto también se tiene que tener dirigentes que resistan cosas de este tipo, pero si tienen dirigentes con una cola del tamaño de una cuadra, pues difícil, ¿no? A ver, mira, yo las medidas de las colas, Bené, soy muy cuidadosa en tomarla, porque digo que todos quienes actuamos en política, mujeres, hombres, tenemos colas, colitas y colotas, ¿verdad? Pero en este caso, ¿verdad?, el caso personal y la situación personal del dirigente nacional, me parece, y ese fue el exhorto que se le hizo ayer, exige una reflexión. Algunas veces, a pesar de lo que nosotros quisiéramos hacer, nuestra presencia en la dirigencia nacional le quita al PRI más de lo que le da. ¿Sí? Y es pues el momento de decir, señoras, ya me voy. ¿Sí? Y creo que el mejor ejemplo lo tuvimos ayer en la mesa, que fue el ejemplo de Manlio. Claro. Yo no hay un mejor ejemplo, porque él pudo, desde el punto de vista estatutario, quedarse en la dirigencia y decir, yo de aquí estoy y voy a cumplir mi mandato. Y eso hubiera ocasionado un problema interno muy serio, pero también un problema político por la relación con el presidente de la República. Y él decidió hacerse un lado. Yo no creo que Manlio lo haya hecho porque quería menos al PRI o porque que sencillamente fue porque pensó que lo mejor para el PRI, para sus posibilidades electorales futuras, era hacerse un lado, y así lo hizo. Bueno, pero eso no está en el ánimo del actual dirigente. Entonces, cuando me dices que estás optimista, ¿crees que va a seguir ocurriendo algo? A ver, no quisiera decir optimista. Quiero decir que tengo algunas expectativas en la vida, en cuanto a la vida interna del PRI. Vamos a ver. Pero yo no sé, el día de ayer fue categórico el presidente del partido, pero las situaciones están muy complicadas. Te cito una cuestión. Ayer ignorábamos, uso el plural porque nadie lo comentó allá en la mesa, que estaba la Fiscalía General de Campeche afuera de sus casas, que es como una especie de prólogo de la integración de una carpeta de investigación. Si esa carpeta se integra, es porque la Fiscalía General del Estado de Campeche va a solicitar seguramente a la Cámara de Diputados inicie un juicio de procedencia para levantar el fuero constitucional. Y esto nos muchas cosas a una dinámica sumamente complicada para cualquier legisladora, pero cuando es el presidente del PRI, yo diría que es aún más complicada. ¿Cuál debería ser la reacción, vamos a decir, de la dirigencia? No digo la reacción humana, la reacción de quien tiene una responsabilidad de conducir a un partido histórico. Pues simplemente separarse del cargo en tanto se desahogan las investigaciones, porque no puede esta situación lastimar a la institución a la que representas. Simplemente de eso se trata. Que el gobierno no lo quiere en la dirigencia del PRI por X, Y o Z razón, yo no voy a especular, me voy a los hechos. Bueno, pues Dulce María, te agradezco muchísimo que nos hayas contado esto, que nos hayas narrado un poco lo que está ocurriendo, y pues estaremos muy pendientes de todos estos temas. Te agradezco muchísimo. Un gusto saludarte. Hasta luego. Nos vemos. Gracias.